Noticias 24. En enero se cumple el plazo final para despachar, para seguir y terminar conversando la reforma previsional desde el Senado. Para hablar de otros temas, estamos a esta hora en contacto con la ministra del Trabajo y Previsión Social, Yanet Jara. Ministra, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Hola Nicolás, un gusto estar con ustedes hoy día desde la Cámara de Diputados ahora. Con mucho trabajo, me imagino, como siempre, y esto se va a extender hasta el receso legislativo, con varios temas que ha sido parte también de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero principalmente el cronograma pensando en el Senado de la reforma previsional. Ahora, sí, es bueno retomar el punto, el tema, cómo han estado las conversaciones, las discusiones y qué ánimo ve usted, digamos, para que se destrabe una reforma que ha sido tan compleja y de tanto tiempo, digamos, con la dificultad que tiene, por supuesto. Hay que poner eso en la mesa. Mire, yo creo que en primer lugar, por primera vez, creo que estamos bastante cerca de lograr un acuerdo. Lo digo también en base a la experiencia, porque me tocó participar del gobierno de la presidenta Bachelet, donde también se intentó la reforma, y en el gobierno del presidente Piñera como parte de la oposición, ¿cierto?, las comisiones que discutieron su propuesta de reforma. Espero que lo logremos consolidar, porque si bien hay ánimo, hay también diferencias que son bien profundas en torno al tema. Sí. Con todo el despachado del Senado, parte de los compromisos que tanto el oficialismo como la oposición se han autoimpuesto como plazo, y ahí pasaría a tercer trámite. Esperemos ya con un acuerdo consistente que nos permita sacarlo rápidamente del tercer trámite. ¿Cuáles son los temas, ministras, más complejos en términos de la discusión hoy? Han habido varios, pero sí, en esta instancia, digamos. Sí, mire, yo diría que lo primero ha sido fijar bien el objetivo de esta reforma, porque ha habido mucha discusión sobre el punto. Y lo que uno puede evidenciar es que con la creación del Pilar Solidario y luego la extensión a la PGU, lo que se hizo fue poder apoyar principalmente a los sectores que no habían cotizado, por eso se hablaba de la pensión de la dueña de casa, ¿cierto? Como también a aquellos que habían cotizado poco. Y hoy día lo que se busca en el gobierno del presidente Boric es poner el foco precisamente en quienes, habiendo cotizado, tienen pensiones muy bajas. Entonces, ahí hay un primer criterio, ¿no? Esta es una reforma que precisamente busca poder apoyar a las personas que cotizaron 10, 20, 30 años y que sus pensiones autofinanciadas de FP son sumamente bajas. Y lo segundo es que debe hacerse esto con una perspectiva de género, porque si bien hay diferencias en el sistema previsional que tienen que ver con el mercado laboral, también con aspectos culturales, como la misma división del trabajo, lo que se dedican las mujeres versus lo que se dedican los hombres, y cómo se remunera unas y a otras, y las tareas de cuidado. Hay también normas dentro del sistema de pensiones que son realmente de carácter muy individual, y hacen que, por ejemplo, a las mujeres se les aplique una tabla de expectativa de vida más larga que la de los hombres. Eso que a nosotros nos parece una consecuencia o un hecho, producto que vivimos más, la verdad es que los sistemas de pensiones alineados con la seguridad social se aborda de conjunto, o sea, no hay diferencia entre hombres y mujeres en términos del cálculo de la expectativa de vida, se hace un promedio entre ambos porque se entiende que hay una lógica solidaria entre ambos. Y aquí lo que se busca entonces es tener, ¿cierto?, una parte de solidaridad que permita mejorar también las pensiones con una mirada de mujer. Ahora, otros puntos, ministra, en todo este proceso de discusión legislativa, la estructura de la industria, la presencia o no de las AFP y sus funciones eventualmente, y la presencia del Estado en el sistema de seguridad social o previsión, en este caso, ¿ya están soslayados, digamos, las diferencias o todavía están presentes, digamos, para lo que va a ser la discusión en el Senado y eventualmente también en la Cámara? Yo quisiera en primer lugar ahí señalar que la problemática principal que tenemos es que hay una industria, cierto, que es de ahorro obligatorio, en el cual las personas que entran a trabajar y a cotizar no pueden optar, no hay otra opción distinta de la AFP, cierto, que tiene ganancias que son sustantivas, muy sustantivas, y cuyas ganancias y resultados patrimoniales no están alineados con necesariamente el resultado de los fondos y las comisiones que los cotizantes pagan. Lo que se ha propuesto son dos cosas básicamente: que esta industria se desconcentre y se divida las funciones en dos tareas principales, la de inversión y la de administración de cuentas, para que en la inversión pueda haber más competidores y se mejoren las rentabilidades, ¿no?, de los fondos previsionales que han venido a la baja sostenidamente. Y lo segundo es que se produzca una licitación de los actuales afiliados, así como se produce con los nuevos afiliados, y eso impulse las comisiones a la baja. Sobre este último punto ha habido mucha presión para que no se realice,
Y yo quisiera señalar que este tema viene propuesto desde el año 2008, desde la comisión que encabezó el actual ministro Marcel. Entonces, tanta resistencia durante tanto tiempo hace que en definitiva los cambios sean muy difíciles y por tanto desconcentrar funciones también es uno de los objetivos y dividir en este caso las funciones que hoy día cumplen la AFP. Hay algunos puntos de concordancia con la oposición en esto, hay otros en los que no hemos logrado todavía ponernos de acuerdo. Yo diría que hay una presión importante por parte de las propias AFP para que esto no ocurra, pero esperamos que en los próximos días esto se pueda despejar, porque aquí hay objetivos que son mayores que los de un grupo económico, son los objetivos de un país que hay detrás. Aquí hay un lobby se lo han preguntado varias veces, pero ya como estaba hablando de este tema, le quiero preguntar, ¿hay un lobby por parte de las AFP, de la administradora de fondos de pensiones? Bueno, resulta evidente todo lo que han hecho las AFP para que la reforma no curse. Pagan a través de su asociación gremial una enorme cantidad de propaganda en los medios de comunicación masiva, emiten minutas sin firma para tratar de hacer llegar su orientación. Han acusado que el gobierno también ha hecho algo similar en algunos minutos. ¿Cómo cuál, perdón? Cuando habla de que los fondos efectivamente tenían que buscar solidaridad y incitando, más que incitando, perdón el concepto, informando sobre un proyecto, lo que alegaban es que está en discusión, pero que todavía no es ley. En algún minuto también fue comentado. Sí, se refiere al video que en algún minuto el gobierno sacó, eso lo despejó la Contraloría y está completamente alineado, ¿cierto?, con la legalidad. Digo que las partes finalmente están en esta pugna también, a eso me refiero. Sí, es parte de una discusión, pero en la cual los incumbentes, como son las AFP, no son los legisladores, no son parte de los partidos políticos, entonces pueden entregar su opinión, pero otra cosa es hacer presión. Una cosa es informar o tener una posición distinta, que es lo que puede ocurrir con la derecha, con la oposición o incluso con parlamentarios del oficialismo sobre un tema, y otra cosa es instalar temas que no son efectivos, como que aquí se estatizarían los fondos, se expropiarían o se le quitarían a ciertas personas. Fondos que además ni siquiera existen porque la cotización del empleado no se ha aprobado. Entonces ha sido complejo, yo creo que resulta evidente para la ciudadanía este tema y nosotros esperamos que en estos días se puedan despejar muchos de los puntos, yo diría con más autonomía para efecto de poder poner el foco en lo que se necesita. Que, mire, Nicolás, es súper importante en el país avanzar en formalidad laboral. Y si nosotros pensamos que la cotización previsional le entregue a las personas una garantía por año cotizado, sin duda va a contribuir a que ello ocurra. Y fíjese que cuando le he preguntado por los distintos puntos, hay varios del proyecto y también de lo que se ha discutido en el Congreso, también con los técnicos, muy importante. El último punto que le voy a preguntar es quizá el que siempre se pone en primer lugar y que tiene que ver quizás lo más vistoso, lo más público, la cotización con cargo al empleador. Sí, el aumentar la cotización. En eso que siempre, y no lo digo ahora solamente, en la discusión anterior del proyecto del presidente Piñera, también fue una piedra de tope que hizo que el proyecto se congelara o que estuviera ahí en la Comisión de Trabajo del Senado. ¿Esto ya está saldado en términos de las visiones? Porque uno ve que todavía no están así. Hay una voluntad genuina, por lo menos así la vislumbramos, de que en Chile, al igual que en el resto de los países como existe, la cotización no sea solo cargo del trabajador. Y en esto, con una debida gradualidad, hemos conversado este tema con empresarios, con la oposición, con los parlamentarios del oficialismo, y está esa voluntad. El punto central es qué porcentaje va a las cuentas individuales versus qué porcentaje nos permite mejorar hoy día las pensiones y de las futuras generaciones próximas, porque el problema que tenemos, y en esto bien concretamente, es que como los salarios en Chile son bajos, el ahorro individual se demora mucho tiempo en generar un resultado, cruzado esto con tasas de interés bajas, ciertas rentabilidades bajas más bien dicho, generar un resultado que permita tener pensiones que sean más sustantivas, ¿no?, en el ámbito de contributivo, donde se cotiza. Entonces, lo que se está proponiendo es que precisamente una parte de este ahorro se destine para equidad y género y otra parte se destine para tener una garantía por años cotizados, además de lo que complementa la capitalización individual. Es sacar un poco a Chile del extremo y con algunos elementos distintos de seguridad social tratar de compensar un poco este sistema que se basa tanto en lo individual y que tiene problemas porque las personas en su propia trayectoria, solas así consideradas, muchas veces sus trayectorias laborales se ven interrumpidas, pasan a la informalidad o los bajos salarios las afectan de sobremanera. Entonces hay ahí un deber, yo diría, que es un poco más amplio de la sociedad chilena con sus pensionados, del cual nos tenemos que hacer cargo. Ministra, este cronograma se acordó con las distintas fuerzas políticas en el Senado justamente para dar viabilidad a la discusión y
pasar a la siguiente etapa de tantas etapas de este proyecto de reforma previsional. Y uno de los elementos que pesó, yo sé que no fue el único, pero sí que pesó, es el periodo electoral de este año. Ahora, el próximo año hay elecciones parlamentarias de los incumbentes, no lo digo denostativamente, sino un hecho de realidad, de los incumbentes, de quienes discuten una reforma tan necesaria y tan importante y compleja como es la reforma previsional. ¿Cuál es su mirada ya pensando, hay que esperar enero, yo lo sé, pero pensando el próximo año, cuando estemos donde no solamente esta reforma, sino que otras reformas, otros proyectos van a estar empapados, para bien o para mal, con los procesos electorales? Bueno, al respecto, dos cosas. La principal razón por la que se tomó este acuerdo, Nicolás, fue porque en el Senado, a diferencia de la Cámara de Diputados, para poner un proyecto en votación, esto lo decide quien preside la comisión y quien tiene mayoría, en este caso, que es la derecha. Y nosotros no teníamos forma alguna como gobierno de forzar que el proyecto se votara. Por tanto, aquí tuvimos que conversar con ellos y llegar a un acuerdo que nos permitiera un tiempo de 6 meses, ¿cierto?, que es el que se ha estado discutiendo el proyecto en el Senado. Si uno lo ve, habría querido que fuera más rápido, pero la verdad es que la Cámara de Diputados esto estuvo 14 meses tratando de buscar un acuerdo. Se pusieron un conjunto de condiciones en el camino y cada vez que se cumplía una condición, después se pedía otra cosa. Entonces, viste ese aprendizaje. Hoy día, ¿cierto?, tenemos una certeza de que este proyecto va a ser despachado en enero del Senado. Nuestra intención es que ojalá alcanzáramos a lo mejor dentro de las últimas semanas de enero y las primeras de marzo, si esto es en base a un buen acuerdo, poder además pasar por la Cámara de Diputados rápidamente, porque como usted bien lo señala, en un año electoral las reformas se ponen más complejas y este tema lleva mucho tiempo. Entonces, yo hago en esto un llamado tanto a los oficialismos como a la oposición a que tengamos eso en perspectiva, porque en las reformas, por ejemplo, la de la presidenta Bachelet, cuando se aprobó, el pilar solidario se demoró un año completo en salir un tremendo pilar no contributivo que Chile no tenía. Yo me acuerdo, como lo ha señalado Osvaldo Andrade, es cierto que era ministro de la época, la ex senadora Matei en eso también jugó un rol importante y contribuyó en este tema. Entonces, aquí se requieren voluntades políticas para poder sacarlo adelante. Ministra Jara, en los minutos que nos quedan y pasando a otro tema, quiero, en áreas de lo que es la seguridad social también, durante la mañana, entiendo que en Radio Cooperativa, me corrige si estoy equivocado, se le consultó con respecto a el plan de pago de las ISAPRE, que no está directamente relacionado con su ministerio, pero evidentemente también hay una opinión en términos de la seguridad social. Y usted calificó que era una burla, una opinión que otras autoridades también le han entregado y hay una crítica también desde en el Congreso parlamentario de manera bastante transversal por lo que he notado. Estuvo durante la mañana aquí en Canal 24 Horas el superintendente Víctor Torres. Se le preguntó por esa declaración que usted dijo y él dijo, bueno, me imagino que por lo de la ISAPRE y no, digamos, por el trabajo que hizo la superintendencia que aprobó los planes de pago. Me imagino la respuesta, pero ¿iba hacia lo que fue la superintendencia o una burla lo que plantearon y finalmente ofrecieron la ISAPRE? No, evidentemente, mire, cuando aquí se produce este problema de la ISAPRE, a veces como somos corta memoria en Chile, pero hay que recordar que esto fue a partir de unos fallos de la Corte Suprema, donde el gobierno se vio enfrentado a una dificultad que se producía con motivo de los fallos que venían también arrastrados por prácticas abusivas de la ISAPRE. O sea, esto no hay que olvidarlo, ¿no? Que les cobraban, ¿cierto?, a las personas con tablas que ya no eran las tablas actualizadas de acuerdo a su edad, que había además criterios de género ahí, que varios elementos, ¿no? El punto es que cuando esta discusión se hace, hay que recordar también que estas administradoras de salud privada lo que plantearon es que tenían una situación muy riesgosa en términos de lo que era su situación financiera y que se podía producir eventualmente un colapso de salud. En ese entendido, yo entiendo que se dio una discusión parlamentaria en la cual no estoy completamente en los detalles, porque como también señalaba en la mañana en Radio Cooperativa, tengo múltiples otras tareas. Por supuesto, que me imagino que usted comprenderá. Pero sin duda, después interpretar, ¿cierto?, o más bien dicho, ejecutar una ley desde la perspectiva de que esto se puede resolver en cuotas de menos de 1.000 pesos, la verdad, no sé qué más podría pensar la ciudadanía que se están burlando. Lo digo porque esto ha pasado en otros temas, no solamente acá, nos pasó a nosotros desde el sector laboral con 40 horas, donde la farmacia en particular, 2 de las grandes cadenas y una tercera farmacia que se dedica a la perfumería y ahora a los remedios, se han dedicado, ¿cierto?, a impugnar la resolución, la ley, y han llevado, ¿cierto?, a la Dirección del Trabajo en particular a tribunales señalando que en realidad se puede rebajar la jornada laboral en 12 minutos. Entonces, aquí hay cosas realmente en la cual, si se aprueban las leyes y la aplicación no es de buena fe, es bien complicado para la legitimidad de los sistemas de seguridad social en particular. Entonces yo espero, como dijo el senador hoy día García Ruminot, que puedan estar a tiempo de encontrar una solución, porque en realidad
Parece que cuando estos temas se dejan en manos de ciertas industrias, como son la ISAPRE, se ocupa, ¿cierto?, cualquiera de las salidas en su versión más extrema, sin mirar necesariamente, por otro lado, a los afiliados, que es algo que evidentemente debiera preocuparnos a todos. Ahora, ¿cómo analiza usted también en su experiencia en lo que ha sido con estos proyectos de ley? Digamos, hay un proyecto de ley, salió difícil discutirlo, se llegó a acuerdo. Yo me acuerdo que recuerdo yo que la frase de parlamentarios de oposición y oficialismo es: no estamos todos contentos con la ley, por eso es una ley de acuerdo. Aquí nadie ganó, digamos. Pero ahora los parlamentarios, claro, y de hecho de la oposición, me quedo con ese sector, dice que hay una responsabilidad del gobierno porque la ley era mala y que finalmente termina con este plan de pago, te califica de burla y otros también, por parte de la ISAPRE, en términos de 150 cuotas, es lo que entrega el margen de la ley, digamos. ¿Cómo ve usted esta sorpresa, digamos, el día de hoy, cuando ya se socializa, digamos, lo que son estas propuestas por parte de la ISAPRE? Mire, la ley aprobada dista mucho de lo que el gobierno planteó en un principio. Eso lo ha dicho la ministra vocera Camila Vallejo el día de hoy, y ahí está lo central. Ahora, el gobierno en el Parlamento no tiene mayoría y eso es una realidad. Y para sacar leyes adelante muchas veces se requiere acuerdo con la oposición. Yo creo que uno no saca nada con echarse la culpa mutuamente. Lo que hay que hacer es tratar de corregir esta situación, porque simplemente hoy día pareciera una burla, como he señalado, para la ciudadanía, que estas devoluciones, que además, por otro lado, también como lo dijo el ministro Marcel, en algunos casos se plantearon unas altas expectativas que no necesariamente se condecían con la realidad. No queden terminando generando un sistema en el cual las personas sienten que los agarraron para el deseo. Yo creo que hay un deber nuestro y lo que tenemos que hacer como Parlamento y Gobierno es ponernos de acuerdo y buscar una solución urgente a este tema. Claro. Y es difícil... No. Sí, sí. ¿Perdón? Y es difícil trabajar con las expectativas a voz de la ciudadanía, digamos, y lo ligo un poquito también con el tema que estamos comenzando, la reforma previsional. Es distinto, Sí. ISAPRE, AFP, para qué decir, pero hay un tema de expectativa de larga data, y cuando se tramita un proyecto en el Congreso, y yo insisto, con la dificultad que es el trabajo en el Congreso, porque aquí no quiero disminuir para nada eso, pero cuando venimos con esta sorpresa al final, expectativa versus realidad, complejo, ¿no? Bueno, yo comparto lo que usted señala. De hecho, por algo hay que recordar que el gobierno proponía un 6% de seguro social que subía sustantivamente el monto de las pensiones, pero la derecha se ha opuesto señalando, cierto, que una parte importante de esto debe ir a cuentas individuales, y en esa conversación hemos estado. Creo que la reforma a las pensiones tiene sentido si es que produce los efectos que se buscaban, que es subir pensiones ahora de los actuales jubilados y también de las futuras generaciones, con el foco que señalaba al principio Nicolás: reconocer a quienes más han cotizado y en particular a las mujeres. Este es el típico caso de las profesoras de Estado que trabajaron 20, 30, 40 años y que cuando se jubilan caen en la pobreza. Entonces, esta reforma está orientada a ese sector de personas, y yo espero que en las últimas tratativas que estamos teniendo con la oposición para ver si logramos suscribir este acuerdo, eso se venga a la vista, porque hacer una reforma que no genere en realidad estos incentivos a la cotización, estos incentivos a la formalidad y esta base un poco más de legitimidad del sistema de pensiones es complejo. O sea, no hay una reforma a cualquier costo, eso es lo que quiero decir. Entiendo. Nosotros evidentemente hemos tenido que ceder, porque como señalaba, el pueblo de Chile eligió un parlamento donde la derecha es mayoría y eso es una realidad, pero esto tiene un límite y eso es algo que en los próximos días se va a resolver. Ministra, en los minutos que nos queda, un tema también que aprovecho de preguntarle. Hubo reunión entre el Ministerio de Hacienda con los empleados públicos, hubo una movilización. Usted y el mismo ministro Marcel dijo: no sé cómo hacen una movilización o eventual paro si todavía no nos sentamos a la mesa, digamos. ¿Cómo estuvo esa reunión? ¿Se calmaron, no sé si los ánimos, pero de todas maneras quedó algo en limpio? Bueno, hoy día tuvimos una nueva reunión con los trabajadores del sector público junto al ministro Marcel. Yo diría que sus reivindicaciones son de distinta naturaleza. Una de ellas, por ejemplo, es lo que me compete más directamente, es la generación del proyecto de ley de las 40 horas para el sector público. Está también el tema del incentivo al retiro, está además el tema del reajuste del sector público y, por otro lado, una reivindicación en torno a lo que ellos han planteado como este cambio de criterio de Contraloría sobre confianza legítima, que está en otro ámbito de la conversación. Mire, yo espero que sea una buena negociación. Nosotros vemos, los dirigentes hemos trabajado muchos años con ellos, una disposición a que a través del diálogo podamos llegar a un buen acuerdo, y es parte de los marcos que están como hoy día como en pleno desarrollo. Sí, claro, pleno desarrollo. Ahora mismo yo estoy en el Congreso Nacional porque se está votando un convenio internacional de la OIT sobre derechos de los trabajadores, y el ministro Marcel está en su oficina reunido con los gremios del sector público. Nos tenemos que dividir un poco entre tantas tareas, ¿no? Lógico. Y sobre el tema de confianza legítima, que es nuevo dentro
dentro de los últimos temas, Sí. digamos, esto con el cambio de criterio de la nueva Contralora. ¿El gobierno tiene margen para retrotraer lo que fue la decisión de Contraloría? Yo me imagino que no, pero ¿cómo lo ven desde ese punto y qué también se ha hablado en ese sentido? Mire, la Contraloría es una autonomía constitucional Sí, claro. y nosotros como Ejecutivo no podemos interferir en sus decisiones. Sí hay que ser creativos y buscar otras alternativas que puedan permitir dar ciertas respuestas, ¿no? Porque una de las cosas que se reclama, ¿no?, es que ya la Contraloría no resolvería algunas situaciones, por ejemplo, en el caso de despido, y pasarían directamente a tribunales. Hay que recordar hoy día que los tribunales laborales ven causas principalmente de trabajadores bajo el régimen del Código del Trabajo. Entonces estamos en la búsqueda de alternativas. Yo creo que lo peor que podemos hacer las partes, tanto los trabajadores como nosotros, es cerrarnos a no encontrar un buen arreglo, porque la verdad es que es necesario, digamos, el país necesita que se encuentren más puntos en común, que sigamos potenciando nuestras diferencias. Sí, claro. Ministra Jara, nuevamente, muchas gracias por su tiempo y conversar Muchas con gracias nosotros. a usted. Que le vaya muy bien. Chao. Hasta luego, chao. Momento de hacer una pausa, ya regresamos con más de Noticias 24.